En la última semana, más de 800 productores que vinieron de Argentina visitaron los Estados Unidos. No solo campos, empresas, sino también el Farm Progress Show, para conocer bien de cerca los últimos lanzamientos e innovaciones en maquinaria agrícola, genética, agricultura de precisión y sobre todo manejo. En ese contexto, Agustín Bianchini, un reconocido especialista, acompañó la gira de AgroTV y es quien a continuación analiza cómo todas estas innovaciones deberán ser adaptadas para ser aprovechadas en nuestro país. En 2016, los argentinos volvieron a recorrer en buen número el cinturón maicero norteamericano, ávidos de conocer las novedades en tecnología, genética y maquinaria. Agustín Bianchini repasa algunos objetivos con la recorrida por universidades, campos y empresas que realizó junto a un grupo de productores y asesores argentinos. Los objetivos de este viaje son varios, pero el principal es que el productor conozca, entienda y tenga información de cuáles son las nuevas tecnologías que se están desarrollando en Estados Unidos y cuáles tienen posibilidades de llegar a Argentina. Y básicamente eso se logra a través de visitas a universidades, seminarios con expertos en distintas temáticas, visitas a campos de productores para entender un poquito cómo son los sistemas de producción y también visitas a empresas que son las que nos brindan la información de cuáles son o cuáles van a ser las nuevas tecnologías que van a venir en los próximos años. Agustín, ¿y cuáles son los eventos tecnológicos que se están lanzando en el mercado de los Estados Unidos en base a la problemática que se cuantifica tanto en plagas, malezas y enfermedades? En general, lo que hemos visto en esta recorrida es una presión importante por parte de las empresas en el trabajo con nuevos traits para atacar distintas problemáticas. En maíz, claramente los problemas del lepidóptero son crecientes, básicamente diabrotica, que son gusanos de suelo con rootworm que atacan las raíces del cultivo de maíz y obviamente se generaron algunas resistencias, entonces se están desarrollando nuevos traits para solucionar estos problemas de resistencia para insectos que tienen que ver con todo lo que es la protección radicular. Pero también se ha trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con la parte aérea y se han lanzado recientemente por parte de algunas empresas todo lo que es la protección de lepidópteros asociados a todo lo que tiene que ver con isoca de la espiga, oruga de la espiga, que básicamente come los granos de la punta de las espigas. Para esas plagas se han lanzado eventos recientemente que aparentemente son muy efectivos. Si vamos a soja, la realidad es que los problemas de lepidópteros no son tan graves como los que tenemos en Argentina, entonces el foco está puesto más en tolerancia y resistencia a herbicidas. Claramente, al igual que ocurre en Argentina, la sobreutilización de glifosato generó algunos inconvenientes y esos inconvenientes fueron crecientes y básicamente hoy la realidad es que existen 4 o 5 malezas que ya son resistentes a glifosato, por lo tanto tienen que empezar a utilizar herbicidas residuales. En soja, claramente, sobre todo en posemergencia, las alternativas de herbicidas son muy restringidas, entonces hay empresas como Monsanto que está haciendo mucha presión con tecnologías que tienen que ver con variedades tolerantes a dicamba, lo que es la tecnología Xtend, y también vimos variedades de Dow con la tecnología Enlist resistente a 2,4-D, y también hay empresas trabajando con resistencia a glufosinato de amonio, básicamente el Liberty Link, y nos han comentado también gente de Syngenta que estaban trabajando en resistencia a herbicidas del tipo HPPD. ¿Y cómo la agricultura de precisión está integrando los datos que ofrece la sembradora, la pulverizadora y sobre todo la cosechadora con la información de los híbridos y así generar futuras prescripciones? Se está trabajando en distintos frentes. Por parte de las empresas de maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, pulverizadoras, cada vez vienen con sistemas integrados que se pueden comunicar entre sí, entre las distintas marcas y entre distintas plataformas. También lo que hemos visto son software y programas y sistemas integrados de cada una de estas empresas que pueden comunicarse con los sistemas que están desarrollando algunos de los semilleros. Concretamente hemos visto muy buenos trabajos tanto de Pioneer como de Monsanto y como de Syngenta en lo que hace a desarrollos propios de sistemas que buscan comunicar la información que sale de los mapas de rendimiento, cómo generar una prescripción, una recomendación con distintas fuentes de información y utilizar esa información para tomar mejores decisiones, hacer buenas prescripciones y hacer la aplicación con la tecnología de dosis variable.
Uno de los puntos que vimos que nos llamó la atención, fue muy interesante, fue un desarrollo que está realizando la empresa Climate Corp basado en sensores que miden en tiempo real la disponibilidad de agua en el suelo, lo cual ya tiene hace varios años, sabemos que existe hace varios años, pero lo interesante fue observar sensores de nitratos que van midiendo la concentración de nitratos en el suelo a distintas profundidades y en forma continua. Entonces, estos sensores tienen una antena que se conecta a una antena de un celular en el extremo del lote y eso vía remota transmite datos a la nube que el investigador, el técnico, el productor puede ir monitoreando esos datos en tiempo real y tomando decisiones. En el caso de nitratos, por ejemplo, podría llegar a ocurrir que una lluvia excesiva haya lavado el fertilizante nitrogenado que el productor aplicó y llega el momento crítico en el cual el cultivo necesita el nitrógeno. Entonces, tener esa información y saber que ese maíz o que ese suelo perdió una parte importante del nitrógeno y que ese maíz va a tener una deficiencia de nitrógeno, quizás me puede permitir a mí, como productor, como técnico, volver a entrar al lote para hacer una refertilización para no tener una reducción de rendimiento. Estos simplemente son ejemplos de lo que se pueden hacer con este tipo de herramientas, con este tipo de sensores, pero también hay mucha información y están trabajando todas las empresas en eso, de utilizar todo lo que tenga que ver con metadata, bases de datos muy grandes de mucha información que ellos van recolectando con el tiempo. Esas bases de datos se procesan con distintos programas estadísticos y surgen recomendaciones que básicamente integran las distintas fuentes de información de suelo, información de cultivo, información climática y en función de ese procesamiento hacen recomendaciones de manejo de los insumos que pueden ser a nivel uniforme, a nivel de todo un lote completo o a nivel de zonas de manejo dentro de un lote. Durante la visita a la Universidad del Estado de Iowa, el profesor en fertilidad de suelos y nutrición, Antonio Malarino, mostró cómo trabajan para mejorar la eficiencia nutricional. Tuvimos oportunidad de visitar la Universidad del Estado de Iowa y tener un seminario con el doctor Antonio Malarino, uno de los expertos de la Universidad en Fertilidad de Suelos, y él nos mostró una herramienta que han desarrollado, una herramienta web, en donde el productor ingresa el precio del fertilizante y del grano, y a través de información de ensayos de años anteriores, hace una recomendación de cuál es la dosis óptima económica de nitrógeno en función al precio del insumo y al precio del producto. Eso está hecho en distintas partes del estado para distintos tipos de suelo, con lo cual el productor puede utilizar esa herramienta con precios reales de la campaña y poder determinar cuál es la cantidad óptima de nitrógeno para aplicar desde el punto de vista económico. Es difícil saber o establecer un porcentaje o una cantidad de incremento en kilos por hectárea de cuánto se podría mejorar. Lo que sí está claro, y lo hemos visto a través de esta gira, que en muchas situaciones los problemas son similares. Hemos visto muchos problemas de malezas por la sobreutilización de glifosato, por la falta de utilización de herbicidas residuales. Hemos visto y hemos hablado de la aparición de nuevos traits para tolerancia a herbicidas postemergentes, básicamente hormonales, como puede ser 2,4-D y como puede ser dicamba. Y evidentemente todo este tipo de problemáticas nos hace pensar en que hay cosas que estamos haciendo mal o hay errores que estamos cometiendo y probablemente no estamos tomando las mejores decisiones. Yo creo que con toda la fuente de información y con lo que se ha facilitado la captura de datos, hoy tenemos mucha información. Tenemos una capacidad limitada de analizar esa información como técnicos, como productores, como asesores, entonces debemos recurrir a sistemas que faciliten el procesamiento de esa información. Y lo que está ocurriendo por parte fundamentalmente de las empresas de semillas es eso, el desarrollo de sistemas básicamente basados en la nube y en formato web que facilitan el procesamiento de esa información y facilitan las recomendaciones que surgen a partir de esos modelos de simulación y de esos sistemas expertos. ¿Y cómo la electrónica ha mejorado la variabilidad de los planteos en cada lote, sobre todo para los cultivos de soja y de maíz? Hemos visto desde el punto de vista de la maquinaria mejoras continuas en lo que es sembradoras, en lo que es pulverizadoras, en lo que es cosechadoras y obviamente cada vez es más fácil variar la dosis de semilla y de fertilizante con la maquinaria que va apareciendo en el mercado. Incluso ya hace unos años, pero cada vez se ve con mayor frecuencia la presencia de sembradoras que pueden variar la densidad de siembra, por ejemplo, surco por surco. Entonces, esos son desarrollos tecnológicos que hace 5 o 10 años atrás eran impensados
y hoy los tenemos. Ahora, creo que sigue faltando mucha información, mucho trabajo, mucho procesamiento y lo que nosotros decimos la agronomía detrás de las recomendaciones. Tenemos mucha información, recolectamos mucha información, las máquinas hacen lo que nosotros les decimos que hagan, pero creemos que por ahí falta la agronomía, el sustento agronómico, el conocimiento agronómico para hacer que esas recomendaciones sean las más apropiadas, y ahí es donde vienen estos modelos y estos sistemas expertos para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Bianchini destaca la importancia de conocer realidades productivas de otros países para capacitarse y adaptar herramientas de manejo de los farmers a campos argentinos. Yo creo que estos viajes son muy útiles para, primero, saber que las problemáticas que nosotros tenemos en nuestro país existen en otros países, que los productores toman decisiones de manera muy similar usando básicamente las mismas fuentes de información. Obviamente hay cuestiones de clima y suelo que son diferentes, pero acá en el cinturón maicero no solo se hace maíz, sino que se hace soja, que son los dos principales cultivos que nosotros tenemos. Y lo interesante es que la interacción de los participantes en este viaje con los especialistas de las empresas, con los productores, con los especialistas de las universidades, nos permite generar ese ida y vuelta, ese aporte de conocimiento, ese intercambio de experiencias que creo que fue muy valioso cuando estuvimos en la Universidad de Iowa, en la Universidad de Nebraska. Nos aporta una visión muy interesante porque estos investigadores tienen un conocimiento básico, pero también tienen mucha experiencia de campo. Entonces creemos que para todos los participantes en este viaje el aporte de conocimiento ha sido muy positivo, muy favorable, y creo que también nos abre la cabeza, nos abre la mente para entender cuáles son las nuevas tecnologías que van a estar llegando en los próximos años y sobre todo las nuevas formas de procesar la información que nos van a permitir tomar mejores decisiones a futuro.